una ocasión, un pastor muy conocido, él hace una pregunta porque él es diabético y ha tenido pues ocasiones muy difíciles debido al deterioro que la propia enfermedad conlleva a lo largo de su vida, ¿no? Entonces ha tenido eventos que lo han llevado al hospital. Y él hacía esta pregunta: si tú y yo tuviéramos la oportunidad de que Dios nos concediera un cambio en nuestra vida a partir de que nacimos, ¿cuál sería nuestra petición? Esa pregunta él se le hizo a sí mismo y su pensamiento primario fue: a mí me hubiera gustado no haber padecido esta enfermedad de la diabetes. Y yo creo que la mayoría de nosotros pensaríamos por ahí algo similar, ¿verdad? Alguna enfermedad o nacer en la cuna de otro hogar, o tener otra esposa, o tener otro esposo, no sé, muchas cosas así, ¿sale? Sin embargo, él mismo se contestó a sí mismo y dijo: si yo digo y le reclamo a Dios o le digo a Dios que no hubiera querido esta enfermedad, directamente estoy acusando a Dios de que hizo algo malo en mí y de que el diseño de Dios para mi vida no fue el correcto. Entonces, en cierta manera, Dios es culpable de la enfermedad que yo tengo, cuando él pudiera reclamarle a Dios esa enfermedad. Cuando él reflexionó esto, regresó a su contestación y dijo: no, yo no pediría nada, que si volviera a nacer sería igualito, porque esta enfermedad es para la gloria de Dios, no para mi bienestar, no para mi disfrute, porque vamos de paso. Estos razonamientos, hermanos, no son sencillos de asimilar, ni son sencillos de aceptar, porque no conocemos a Dios y el propósito que hay en todas las circunstancias de nuestro haber. Casi siempre pedimos ser quitados del punto caliente donde estamos y tenernos en un punto de confort para poder disfrutar de la vida. Eso precisamente es un desconocimiento de la vida cristiana, porque reiteradamente el Rey de Reyes, Señor de Señores, vino a esta tierra y no estuvo en un lecho de rosas. Padeció hasta la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, nos ha dejado ciertas enseñanzas para motivarnos a creer en Él y a conocerle más a Él. Vamos entonces a Mateo capítulo 20, versículos 29 al 34, y ahorita vamos a ver un poco del contexto de este pasaje, puesto que nos acercamos prácticamente al final de lo que es el ministerio de Jesús. Entonces, capítulo 20, versículos 29 al 34. Hace 8 días se vio el pleito que tenían los discípulos tratando de ser los primeros y cómo el Señor Jesucristo los pone en su lugar y les enseña que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por todos. Bueno, lectura. Vamos a Mateo 20, versículos 29 al 34. Dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Este cuadro que nos está presentando aquí Mateo es parte de lo que es el ministerio de Jesús.
Sin embargo, hay lecturas paralelas que nos pueden dar una visión un poco más amplia de lo que está sucediendo, precisamente para poder entender esta situación que está prevaleciendo. Entonces, el mensaje paralelo es Marcos capítulo 10, versículos 46 al 50. Entonces, vayamos a Marcos capítulo 10 para ver una visión alternativa del mismo evento. Recuerden que los evangelios son evangelios sinópticos que le llaman, o sea, una sola óptica, pero de perspectivas diferentes. Entonces podemos ver este mismo pasaje agregándole ciertos detalles que probablemente Mateo omite, no porque así lo haya querido, sino porque tenía una visión diferente. ¿Sale? Entonces, Marcos 10 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, o sea, ya tiene nombre el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este pasaje de Marcos ya nos da luz sobre otras situaciones. Por ejemplo, el nombre del ciego, ¿verdad? Bartimeo. Después nos habla de que no tan solo recobró la vista de manera rápida, bueno, no de manera rápida, digamos que Mateo lo cuenta muy rápido, pero aquí Marcos agrega algo: tu fe te ha salvado. Todos estos puntos son importantes, mis hermanos, para tener la perspectiva correcta. Hay otro relato más, Lucas, capítulo 18. Vamos a ver ahora la óptica, probablemente de Pedro a través de Marcos. ¿Sale? Dice, no, perdón, de Lucas. Pedro fue a través de Marcos. ¿Sale? A través de Lucas, y toda la investigación y de todo. Lucas era como un detective, ¿sí? Que fue a indagar, preguntar y entrevistó a María, entrevistó a José, bueno, no sé si José vivía, pero bueno, ahí les va. Lucas 18 dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerlo a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. En esencia, lo mismo, pero el último párrafo es muy importante. Y viendo y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, viendo aquello, dio alabanzas a Dios. Entonces nuestro pasaje se enriquece, porque Mateo nada más nos da algunas cosillas, pero todos los demás nos dan un cuadro más grande. Ahora, vamos a entender un poco el contexto en lo que está sucediendo todo esto, y vámonos al contexto geográfico. Nos está refiriendo a la ciudad de Jericó. Lo primero que se nos viene a la mente de Jericó son los muros. Cuando Josué fue a conquistar los muros de Jericó, y bueno, pues hicieron todo lo que el Señor les dijo, que dar vueltas, tocar trompetas, y los muros cayeron. Los historiadores dicen
que probablemente la Jericó de Jesús estaba un poquito más alejada del Jericó original, porque ahí ya nada más había ruinas. Y de hecho hubo una maldición contra Jericó, que ya no iba a volver a ser edificada. Pero si la ubicamos geográficamente, de acuerdo al plano que estamos viendo, Jericó está al noroeste de Jerusalén, más o menos como a 20 kilómetros. Entonces, geográficamente, Jesús está en un sitio muy histórico, ya muy lejano de Galilea y de Capernaum, que era su punto central, y ya se estaba dirigiendo a la ciudad de Jerusalén. Para llegar a Jerusalén había muchos caminos. Sin embargo, él eligió uno que le llevara a través de Jericó, porque Jesús tenía propósitos. No tan solo ver a Bartimeo. ¿A quién más encontró en Jericó? A Zaqueo. Y en este lugar de Jericó, por su geografía, está más abajo del nivel del mar, produce árboles sicomoros. ¿Sale? Entonces, todo esto lo vamos viendo. Esta es la ruta que siguió Jesús en los que atravesaba el río Jordán una y otra vez para poder pasar. Así estaban los caminos. ¿Ok? Entonces, este viaje de Jesús prácticamente es la culminación de su viaje ministerial. Está a punto de entrar a Jerusalén y entrar a la última semana de vida de Jesús. Por lo cual, el contexto de tiempo nos lleva a que Jesús estuvo en Jericó una semana antes de su última semana de vida. No sabemos si él llegó el lunes o el martes. ¿Por qué? Porque antes de llegar a Jerusalén y después de Jericó, Jesús llegó a Betania. ¿Qué sucedió en Betania? La resurrección de Lázaro. ¿Sí? Y dice que Lázaro ya llevaba 4 días muertos, por lo tanto Jesús no pudo haber estado. Si la entrada a Jerusalén fue un domingo, Jesús tuvo que haber estado mucho antes ahí en Jericó, porque se estableció en Betania y más, se quedó todavía unos días más en Jericó. Y ya después fue a Betfagé para agarrar el burrito y entrar allá a Jerusalén. Entonces, ¿en qué contexto de tiempo estamos? En la penúltima semana de vida de Jesús. ¿Sale? Ok, entonces ahí nos ubicamos. Vamos a resumir los hechos de acuerdo a las 3 diferentes ópticas que nos dan los evangelios. Primero, Jesús estaba en su penúltima semana de ministerio público. Todavía tenía el encuentro con Zaqueo, todavía llegó a Betania a ver a Lázaro y ministrar mucho a sus discípulos. Se encuentra de paso por Jericó hacia Jerusalén por esa ruta. Se pudo haber ido por otra, pero él escogió esa. 2 ciegos, uno de ellos Bartimeo, claman por misericordia al Hijo de David. La multitud trata de callarlos, pero después los anima a ir a presentarse con Jesús. Jesús los llama y les pregunta, ¿qué quieren? Ellos quieren poder ver. Jesús tiene compasión de ellos y les concede la vista por la fe ejercida hacia Él. Alaban al Señor y los hombres le siguen. Subrayé esas palabras, mis hermanos, porque son las palabras claves que hay que estudiar. ¿Sale? Y las vamos a ir viendo. ¿Cuál es el contexto cultural para los ciegos en los tiempos bíblicos? Bueno, podemos ver que las condiciones de ceguera, sordera, de cualquier otro defecto que en la actualidad les llaman capacidades diferentes, tratando de suavizar el término porque suena muy brusco. Todo esto, no sé si sea bueno o sea malo, pero en el mundo de ahora es muy diferente a las expresiones del mundo antiguo. Entonces, las condiciones de ceguera no se reducen a solo un defecto, a una discapacidad que tenían en ese momento las personas. Tiene implicaciones sociales. ¿Por qué? Porque vivían una realidad tremenda, cualquiera que tuviera una discapacidad. Cualquiera que tuviera un defecto como judío, vivía una condición de exclusión total. Era mal visto alguien con un defecto. Incluso
hay implicaciones teológicas. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 11, porque este texto, mis hermanos, nos va a sacudir un poco acerca de los propósitos de Dios para todos y cualquiera de nosotros que pudiéramos tener algún defecto o discapacidad. Y esto es simplemente de reflexión acerca de que Dios es soberano para hacer lo que Él quiere sin pedirle permiso a nadie. Éxodo 11:4 dice, respondiéndole Dios a Moisés, y le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo o al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Qué implicaciones teológicas trae esto? Que Dios pudo haber hecho a propósito a gente ciega, sorda, muda. Esto difícilmente lo queremos escuchar, porque casi siempre queremos tener explicaciones naturales, normales, y ciertamente hay explicaciones naturales respecto a cierta discapacidad. ¿Por qué? Porque a raíz de la caída, el cuerpo humano entró en deterioro, en corrupción, la corrupción natural de todos nosotros. Esa corrupción en uno se manifiesta de una manera, como la diabetes, la hipertensión, la ceguera, el que haya nacido sin un miembro, en fin, toda la cantidad de enfermedades que tenemos propias de la corrupción del cuerpo. Sin embargo, ninguna de ellas tiene despropósito. ¿Ok? Entonces, llega un momento dado en que fue designio de Dios que alguien fuera ciego, sordo, mudo. Sí. Sí. Puede ser designio de Dios. Y eso va a escapar a nuestro raciocinio. Pero Dios no nos deja a oscuras. Todavía aún revela Él más cosas. La ceguera es relativamente frecuente en Israel. Los rayos del sol, el polvo y la suciedad provocaban inflamación de los ojos que pueden llevar a la ceguera. Israel tenía un desierto, estaba rodeado de desierto, también tenía ciertas islas en el aspecto de oasis, donde los ríos que cruzaban por ahí, pues traían ciertos campos fértiles, como es el caso de Jericó, donde se podía tener un poco más de libertad respecto al polvo y todo eso. Pero andar en el camino, en esos lugares o caminos polvorientos, podía ocasionar mucho deterioro en la vista. Y no había los oftalmólogos, ni las ópticas de hoy, ni los lentes siquiera para poder hacerle frente a todo eso, mucho menos la cura para todo ello. Muchas veces utilizaban el agua y la misma agua estaba sucia. Entonces eso podía traer cierto deterioro. En el judaísmo, la ceguera, dado que impedía al hombre el estudio de la Torá, era considerada como un castigo de Dios. De por sí ya era una carga pesada el tener esa discapacidad o el tener esa limitante o el tener ese defecto. Órale, échenle más al juicio del hombre por esa situación. Vamos a Deuteronomio 28:28, que dice lo siguiente, y está hablando en el contexto de las maldiciones de Dios hacia el pueblo que no fuera obediente a las leyes que él había asignado. Deuteronomio 28:28 dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Entonces, otra parte del designio de Dios era que efectivamente la ceguera podía ser un castigo hacia los desobedientes a la ley que él había manifestado. Los ciegos estaban excluidos del sacerdocio. Levítico 21, 17 al 18 dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado. Ahí estaba la característica, ningún hombre descendiente de Aarón que tuviera un defecto podía ser sacerdote.
Hay una historia de los judíos macabeos en los que había un problema entre dos hermanos, Aristábulo y Hircano, que se estaban queriendo pelear para que uno de los dos fuera el sumo sacerdote bajo el gobierno todavía de los romanos. Cuando hubo esa lucha y ganó Hircano, le cortó las orejas a su hermano Aristábulo. Ustedes perdonarán, pero así se llamaba. ¿Por qué le cortó las orejas? Porque ya no podía ser sumo sacerdote. Entonces era una condición que tenían los judíos. Y todavía más, también era considerado como una consecuencia del pecado personal. Juan capítulo 9, versículos 1 y 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces se dan cuenta del contexto tan terrible que vivía una persona con algún defecto. No, ahora se les trata muy bien. Inclusive hay leyes para poder protegerlos, lo cual está bien y es correcto, porque simplemente son seres humanos con dignidad y que se requiere que se les respetemos, que se les amamos, que se les ponga a consideración. En ese tiempo no. Tener cualquier defecto era estar excluido de todo eso. Y todavía aún, no solo era excluido de la sociedad, se le marcaba como pecador, como indigno, como alguien inferior. Y todavía más. Normalmente un ciego, al ser excluido, su condición era sentarse afuera de las murallas de la ciudad, a lo largo de los caminos y a las puertas de las casas de los ricos y del templo junto con los demás marginados. ¿Por qué? Porque ahí pasaba la gente y es donde ellos podían pedir limosna. Entonces ellos eran grupos muy focalizados y que se reunían precisamente para poder pedir limosna. Tenían que mendigar o pedir limosna a los que pasaban por ahí normalmente, y podemos ver relatos como se les daba monedas o se les procuraba algo, pero con desprecio, ni siquiera con un gramo ahí de humanidad. Su aspecto era miserable, la gente los rechazaba, además de considerarlos inferiores y pecadores. Y esto, hermanos, muchas veces es un acto reflejo de cada uno de nosotros. Cuando vemos a alguien en su aspecto sucio, andrajoso, miserable, ¿cuál es nuestra reacción? Casi siempre es un paso atrás de repulsión y no te me acerques. Pues ahí era peor, porque no tan solo los excluían, los llegaban a correr. ¿Qué les dijeron a los ciegos cuando pasó Jesús? ¡Cállense! ¿Por qué trataban de callarlos? Porque no representaban a lo mejor del pueblo, sino a la vergüenza del pueblo. Normalmente eran abandonados por su familia. Normalmente eran abandonados por su familia, y esto no era propio de los judíos. Muchas naciones, muchos imperios tenían estas prácticas. Los griegos practicaban la eugenesia. Cuando nacía un niño con defecto, lo tiraban a un barranco para que muriera. Y cuando el niño no moría, era rescatado para poder ponerlo a trabajar, a pedir limosna. Entonces, imaginarán toda la carga de tribulación que tenían estas personas marginadas. Su capa era su única posesión para cubrirse del sol y frío, así como para guardar sus monedas. Por eso es de que muchos traían capa ahí, además de todo el polvo y todo lo que sucedía en los tiempos de Jesús. Sin embargo, como el título dice, la misericordia del Rey, Jesús sanó a muchos ciegos. Ahí en Juan 9:3 vemos un poco el propósito de Dios para este tipo de enfermedades. En Juan 9:3, después de que los discípulos le preguntan quién pecó cuando vieron al ciego de nacimiento,
Dicen, ¿este o sus padres? Y Jesús les responde, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Recuerden que cuando Jesús estaba proclamando el evangelio, la gente lo asociaba con el Mesías, porque aunque él al principio no lo decía abiertamente, sus obras, sus milagros apuntaban a su mensaje. Y la nación de Israel tenía el conocimiento de que iba a venir un descendiente de David para ocupar el trono de David perpetuamente, y que muchas veces iba a hacer esos milagros para que le reconocieran como el Mesías. Y en predicaciones anteriores, mis hermanos, hablamos sobre los milagros mesiánicos. Y esos libros mesiánicos apuntaban a que solamente un milagro de que alguien recobrara la vista siendo ciego de nacimiento, solo lo podía hacer el Mesías. Porque había muchos charlatanes, como hoy en día, ¿verdad? ¿Sí? Que llegan discapacitados, discapacitados, y los ponen a caminar, los ponen a hacer muchas cosas, cuando en realidad hay truco en ello. Aquí quienes atestiguaban en Juan capítulo 9 que él era ciego de nacimiento, sus padres. Sus padres atestiguaban. Por eso este milagro de Jesús en el ciego turbó a los fariseos, porque ellos sabían que solamente el Mesías podía hacer un milagro de ese tipo. Como igual reconocieron el milagro de la resurrección de Lázaro, porque solamente el milagro de resurrección después de 4 días podía ser hecho por el Mesías. Esto estaba revolucionando Israel. Y estamos llegando en este capítulo 20 al clímax del ministerio de Jesús. Por eso es que al final de este relato, Jesús ya no les dice a los ciegos, no digan nada, vayan al templo. No, abiertamente él ya está proclamando que es el Mesías. En los milagros que vemos anteriormente de los ciegos, normalmente Jesús les decía, cállense, no digan nada y vayan al templo a pagar su tributo. Ahora no, ahora él abiertamente está proclamando que él es el Mesías. 2 ciegos en Capernaum, el de Betsaida, a quien sanó poniéndole saliva en los ojos e imponiéndole las manos, al ciego de nacimiento, muchos enfermos, entre ellos ciegos. Los relatos de Mateo nos dan esa característica, que no solo había ciegos, había mudos, había cojos y todo eso. Y el pasaje que nos ocupa, Bartimeo y otro que no nos dice su nombre, ahí en Jericó, de acuerdo a este pasaje. Entonces, como podemos ver, la carga emocional, la carga social, la carga cultural de un ciego en ese tiempo, hermanos, es terrible. Es terrible. Y muchos de ellos estaban destinados a vivir en pobreza extrema para siempre. Qué difícil situación de estos hombres. Sin embargo, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver las palabras claves para entender el contexto y el pensamiento de este ciego. Cuando estos ciegos, y no vemos que es el primero, sino que hay varios, dicen hijo de David es un término que llegó a hacer referencia del Mesías, porque en los libros de Isaías y en los libros del Antiguo Testamento hablan de la descendencia de David. Por lo tanto, el término hijo de David en esos tiempos bíblicos era el término el Mesías, el ungido, el Cristo, y solamente hay un Mesías, no había más. Por eso, mis hermanos, todas las declaraciones de Jesús, de sus discípulos y de los que sanaban, turbaban a los fariseos y a los religiosos, porque ellos no creían en Jesús como el Mesías. Ellos no creían en Jesús como el Cristo. Por lo tanto, esa designación, hijo de David, apuntaba que ellos creían que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Mesías, del linaje de David. Si nos fijamos, si pudiéramos retroceder al capítulo 1 de Mateo, Mateo describe a Jesús como hijo de David antes de designarlo hijo de Abraham. Todas esas cosas, hermanos, son bien significativas cuando estemos estudiando las Escrituras.
el orden de las cosas apunta a mucha importancia. No están escritas nada más porque así se les ocurrieron, sino que apunta a algo muy importante. Misericordia. ¿Por qué clamaba misericordia este hombre, este ciego? Pedir misericordia es solicitar la bondad y amor de Dios para el culpable y miserable. Incluye la piedad, compasión, gentileza, paciencia. Entonces ellos clamaban por la bondad y el amor de Dios a través de Cristo, porque ellos se consideraban seres miserables. Y no solo por su condición física, también por su condición social y por su condición espiritual. Imagínate, alguien que toda la vida has escuchado, estás así por pecador, eres un vil pecador o tu familia pecó, es un castigo de Dios. Imagínate que todos los días te estén recordando esa situación. ¿Cómo crecieron esos hombres desde niños siendo ciegos? ¿Cómo crecieron? ¿Cómo crecemos tú y yo cuando a lo largo de nuestra vida nos dicen eres un inepto, eres un necio, eres un menso, no sirves para nada? ¿Cómo crecemos? Crecemos miserables. Aunque no seamos discapacitados, crecemos miserables, con un muy bajo concepto de nosotros mismos o con un concepto totalmente terrible y distorsionado por la capacidad que tiene la sociedad, la familia, los amigos, de ponernos una etiqueta para menospreciarnos, para hacernos sentir menos. Ahora imagínense en estos ciegos que tenían esa discapacidad, que no podían ocultarla, que no podían decir, no es cierto, no soy ciego. Mostrar misericordia, que es una cosa es pedirla y otra cosa es mostrar misericordia. Mostrar misericordia es tener compasión, y ahorita vamos a ver que normalmente compasión y misericordia se usan como sinónimos, pero tienen sus diferencias. Compasión provocada por la miseria del prójimo. Literalmente significa volver el corazón a la miseria ajena. Hermanos, tener compasión es ver a alguien en la miseria y esa miseria provocarte algo en tus entrañas. No pasar indiferente, no pasar ajeno a lo que está pasando, sino provocar en ti algo que te lleve a considerar a esa persona. Eso es tener misericordia. Compasión, un aspecto de la naturaleza de Dios que se refleja en su entendimiento comprensivo de la miseria o pobreza material o espiritual y su restauración en aquellos que están en desgracia. La compasión lleva a la acción. No se puede tener compasión sin hacer nada. Y el Señor Jesucristo lo mostró, porque dice que Él tuvo compasión y restauró la vista a los ciegos. Y no solo a los ciegos, sino a todos los demás. Fe. ¿Cuál era la fe que ejercieron estos hombres? Si vamos ligando un poco este pasaje, hermanos, este pasaje es el Evangelio. Porque el ciego se da cuenta de su condición de pecador, de miserable, y que no puede hacer nada para salir adelante. El ciego se da cuenta de que Jesús es el Mesías, aunque no lo ve. Él escucha lo que estaba pasando. La fama de Jesús se había extendido tal que muchos de ellos ya sabían de oídas que Jesús era el Mesías. Por eso, cuando Jesús iba pasando y los ciegos dijeron, en cuanto a los relatos alternos que tenemos, ¿qué está pasando? Dijeron, es Jesús Nazareno, el Mesías. Y al clamar el ciego, hijo de David, él está creyendo, Jesús, Cristo, ten misericordia de mí. Hermanos, este es el Evangelio. Dios llegando a ver la condición de miseria del hombre. Pero
dándole a conocer que Jesús es el Mesías y que solamente en Él hay Salvador. Esta fe, que en el griego les llaman pistis, es una palabra relacionada con creer y confiar. Ambos conceptos no pueden ser separados. No pueden ser separados. Es la confianza en Dios puesta en su palabra. Es creer en una persona como Abraham creyó a Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esta es la fe que estaban ejerciendo estos hombres para solicitarle a Jesús, el Rey, que tuviera misericordia y les restaurara la vista para que ellos pudieran verle. ¿Se dan cuenta cómo en este pasaje está el Evangelio? El Evangelio en práctica, pero con los conocimientos adecuados. Alguien por ahí en la mañana escuché que decía, si tú solamente dices a alguien Dios te ama, no le estás diciendo nada, porque ese no es el Evangelio. El Evangelio es, Cristo murió por los pecadores. Tú has pecado en contra de Dios, tú estás destituido de la gloria de Dios, tú eres miserable delante de Dios y necesitas ser restaurado por medio de la fe y de creer que Cristo es el Salvador. Si no lo decimos así, hermanos, no estamos dando el Evangelio. Les estamos dando ahí pequeñas mejoralitos para su dolor de cabeza, pero no estamos proclamando el Evangelio. Este hombre pudo experimentar el Evangelio en vida. Conclusiones. Jesús sabía que su tiempo estaba contado. ¿Se acuerdan que versículos antes Él les dijo a sus discípulos, estoy por ser sacrificado? Y los discípulos, lejos de reaccionar, pues no entendieron y se empezaron a pelear. Dice, aprovechó todas las oportunidades para mostrar misericordia. No era en vano que Jesús tomó la ruta que tomó. Él andaba buscando a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces no era casual que pasara por Jericó. Encontró salvación, Bartimeo, Zaqueo, después las hermanas de Lázaro, el propio Lázaro y muchos de los que estaban ahí. Esa era la misión de Cristo, por eso recorría esos pueblos. Los ciegos reconocieron en Jesús al Mesías Salvador, conocían y tenían certeza de que Él era el Salvador. Los ciegos reconocieron su miseria y necesidad de Jesús, y este es un punto muy importante, hermanos. Aquel que no reconoce su miseria delante de Dios no puede creer en un Salvador. Aquel que no ha entendido que delante de Dios sus pecados le separan, pero él considera que no ha pecado, no puede entender lo que es la salvación. Ejercieron la fe en Jesús para ser sanos. Jesús no los rechaza y muestra compasión y misericordia al sanarlos. El nombre de Dios es alabado. El centro de este pasaje, hermanos, no es el ciego, es Cristo. Porque el nombre de Dios es alabado por medio de la obra de Jesús. Entonces, nuestro foco central no es el ciego, es la misericordia del Rey. ¿Amén? Muy bien, tenemos aplicaciones para todos nosotros. La misericordia del Rey Jesús siempre está disponible. Lamentaciones 3, 22 al 23 dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Todos los días, hermanos, estamos vivos por la misericordia de Dios. ¿Sí o no? Entonces, aún en el propósito de la enfermedad que estemos padeciendo, el tener un día más es por la misericordia de Dios. Recordemos eso, hermanos, porque se nos tiende a olvidar y pensamos que somos merecedores de muchas cosas o que damos por sentados las cosas como a nuestro favor. Tú y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. ¿Sale? La misericordia no se gana ni se merece, solo Dios lo otorga a quien Él quiere. Romanos capítulo 9, versículos
15, 16 y 18. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De manera de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Otro designio de Dios. Otra parte de la soberanía de Dios. Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Difícil de entender esto, ¿verdad, hermanos? Pero muchas veces nos han preguntado, ¿y qué hay con Faraón? ¿Y qué hay con los que viven en la isla más alejada del mundo? Dios tiene misericordia y si Él quiere, va a hacer algo para que escuchen el Evangelio. Por eso envió a nuestra hermana Elda allá, para que los habitantes de Indonesia alrededor escucharan del Evangelio y no tengan pretexto de que no lo escucharon. Pero así como Elda, está Artemio, están muchos misioneros que Dios en su misericordia y compasión arrebata a unos hermanos, los saca de su iglesia local y te dice, tú te vas para allá. ¿Cómo sabemos eso? Porque el libro de los Hechos no lo relata. Dice que tomó a Felipe y se lo llevó a Samaria. Dice, apártame a Pablo y a Bernabé porque los voy a enviar a Chipre, a Antioquía, a toda esa región de allá. Hermanos, Dios hace lo que quiere. El fundamento de hacer lo que quiere es porque Dios tiene amor por la humanidad y no quiere que nadie se pierda. El que se pierde es porque quiere perderse. Romanos 1. Viendo a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Hermanos, la Biblia nos da un panorama bien amplio de la vida. Por eso necesitamos tener la cosmovisión de Dios, porque llegan los mentirosos, llegan los lobos disfrazados de ovejas, llegan los falsos profetas, los falsos pastores y nos empiezan a alimentar de otro tipo de enseñanza. La vida es bella, la vida es próspera. El que es pobre es porque quiere, porque no tiene fe. Vengan y les doy su milagrito. Todo eso endulza el oído. Todo eso busca a la gente. Todo eso anhela a la gente escuchar. Pero el Evangelio, el verdadero Evangelio, está centrado en Cristo, no está centrado en el hombre. Y ese Evangelio está lleno de misericordia. Dice, solo el hombre arrepentido por su pecado y consciente de su pobreza y miseria espiritual es capaz de clamar por misericordia. ¿Se recuerdan que Jesús dijo, yo no he venido a llamar a los justos? ¿Los justos de qué tienen que arrepentirse? ¿Qué miseria pueden sentir? Dice, yo he llamado a los enfermos. Porque hace la analogía entre enfermo y médico. Lo mismo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13, capítulo 1, versículo 13 es el testimonio de Pablo, que dice así, Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. El propio apóstol se pone como ejemplo de miseria, pero dice, fui recibido a misericordia cuando Dios lo encuentra en Damasco. Efesios 2, del 1 al 7 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, esa era nuestra miseria, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. O sea, vivíamos en la miseria, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Dios estaba enojado contra nosotros por ser pecadores, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois
salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo. Tú y yo, mi hermano, si somos creyentes, si nos arrepentimos de nuestros pecados, somos una muestra de la misericordia de Dios. Porque estábamos viviendo en la miseria. Y no estamos hablando de miseria económica. Porque la abundancia no necesariamente te da la felicidad, ni te da la plenitud de vida. La abundancia, paradójicamente, también puedes gozarla, pero vivir miserablemente. ¿Sí me explico? Y nunca hemos estado en contra de la riqueza, mientras nuestro corazón no esté en la riqueza. ¿Sale? Ok. Continuamos y dice: la fe también es otorgada al pecador para salvación. No tan solo Dios muestra misericordia, nos proporciona la fe para creer en Cristo. La fe del hombre es débil y la fe del hombre está encaminada hacia despropósitos. ¿Por qué? ¿Cómo lo vemos? Porque la mayoría de la gente tiene fe en algo, pero esa fe es un ídolo, es una estatua, es una estampita, es algo. Está mal dirigida su fe. Dios encamina nuestra fe, aumenta nuestra fe al escuchar la palabra de Cristo. Y el Evangelio, porque el Evangelio son las buenas nuevas. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no depende del hombre, pues es un regalo de Dios. El Evangelio se enfatiza. La salvación del hombre por la misericordia de Jesús es para la gloria de Dios. En el versículo 9 de Efesios dice: no por obras para que nadie se gloríe. Aplicación número 2. Esta narración es un cuadro que retrata la miseria humana tan limitada y ciega. Y aquí ya estamos haciendo una metáfora, estamos haciendo una analogía de la ceguera. La ceguera de la que estamos hablando ahorita ya no es ceguera física, es ceguera espiritual. El hombre no creyente, aunque no está ciego físicamente, lo está espiritualmente, según Corintios 4:4, en los cuales el Dios, cuando en la Biblia vean Dios con D minúscula, o es el diablo o es un ídolo, ¿sale? Cuando el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Esta es la condición natural de la humanidad. Está cegada por el mismo diablo y todo el sistema que está en contra de Dios. Y era lo que les platicábamos al inicio. Estamos viviendo una época en que la información es tal que nos lleva a confundirnos. Ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Me vacuno, no me vacuno, tomo cloro, no tomo cloro, voy a la iglesia, no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay voces a favor y hay voces en contra. Pero no una o dos. Hay millones de voces que están diciendo pros y contras. Y decimos, ¿y a quién le hago caso? ¿Voy a la iglesia? ¿No voy a la iglesia? ¿Tomo cloro? ¿No tomo cloro? ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? ¿Sí o no? Así estamos, hermanos. Bueno, toda esa confusión lo que nos lleva es a no actuar con fe, sino hacerle caso a los expertos. Y bueno, dentro del campo pues hay buenos expertos, ¿verdad? Pero como les hemos dicho, hermanos, si te vacunas, hazlo con fe. Si no te vacunas, hazlo con fe. Si tomas, bueno, decir cloro es ese chipoclorito, ¿cómo se llama? Si lo vas a tomar, hazlo con fe. Si no lo vas a tomar, hazlo con fe. Si vas a salir, hazlo con fe. Si vas a venir a la iglesia, hazlo con fe. Si no vas a venir a la iglesia, hazlo con fe. Porque
Si haces algo que no proviene de fe, ¿qué dice la Escritura que es? Es pecado. Y el mundo está tan confundido que no sabe para dónde actuar. Y el mundo lo que quiere es un ancla donde asirse. Y está al pendiente de las estadísticas, que ya están llenos los hospitales, que ya no hay oxígeno, que hay esto, que hay esto, que hay... Y está total como gallina descabezada. Y les predicamos el evangelio de la gracia, de la esperanza en Cristo, las buenas nuevas, y muchos no quieren creer. La religión también provoca ceguera. Mateo 23, 16 al 17 dice, refiriéndose a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a todo el mundo religioso, dice: hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Este pasaje lo vamos a ver después y vamos a explicar qué significa esto. El punto es, la religión también ciega. ¿Por qué? Porque la religión está centrada en el esfuerzo del hombre por alcanzar la salvación de Cristo por medio de sus obras. Y dice que los fariseos trataban de hacer discípulos, entrenándolos. Y el Señor Jesucristo les dice: ustedes andan por el mundo tratando de buscar prosélitos, y cuando los encuentran, los hacen, no me acuerdo si dijo 10 o 100 veces, hijos del infierno. El Señor Jesús era duro, porque así de dura era la forma en que había que tratar a esos hombres, porque se estaban llevando a la gente no a la salvación en Cristo, sino al infierno. Entonces, mis hermanos, la religión, cualquiera que ésta sea, ciega el entendimiento, porque se centra en el hombre y no se centra en Cristo. Aplicación 3 y terminamos. Para los creyentes, el creyente que no crece en el conocimiento de Dios se ciega. Y esto lo vemos en 2 de Pedro 1, del 5 al 9. Dice: vosotros, y está hablando a los creyentes, a los que están dispersos allá por las regiones de Asia, vosotros también, poniendo toda diligencia, la diligencia es quitar el obstáculo para hacer la tarea, por esto mismo, añadid, sumar a vuestra fe, que ya la tenemos en Cristo, virtud. ¿Qué es la virtud? Pues hacer lo correcto. A la virtud, conocimiento. Quiero hacer lo correcto, tengo que conocer qué es lo correcto. Al conocimiento, dominio propio, que no me desvíe. Al dominio propio, paciencia, porque viene la prueba. A la paciencia, piedad. Esto es, tengo que enfocarme en las disciplinas que me llevan a todo esto. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. ¿Por qué? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Pedro está dando instrucciones a los creyentes de que ningún creyente debe quedar estático. Ningún creyente debe quedar en la banca. Todos tenemos que ser activos en nuestra fe. Y esa actividad tiene que ser reflejada con nuestras disciplinas espirituales. Esto es, la lectura de las Escrituras, la oración, congregarse, ofrendar, cantar. Todo eso administra y suministra incentivos a nuestro espíritu. Alimentamos nuestro espíritu, alimentamos nuestra fe, alimentamos el conocimiento. El conocimiento viene estudiando la palabra, estudiándola no de manera casual, informal, para que me dé sueño y me duerme en la noche. No. Se estudia para conocer quién es mi Redentor, quién es mi Dios. Y cuando cantemos cuán grande es Dios, cantemos con conocimiento de causa. Versículo 9. Pero, y está hablando a los creyentes, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Y fíjense, es ciego.
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esto trae implicaciones más profundas, hermanos. Olvidarte de la purificación de sus antiguos pecados es coquetear con el pecado. Es estar con un pie en el mundo y un pie con Dios. Porque ya se me olvidó la magnitud de lo que costó el perdón de mis pecados, la muerte del santo. Y eso es lo que la religión nunca nos va a decir. La magnitud, el precio que tuvo nuestra salvación. Y como creyentes tendemos a ser de memoria corta. Cuando somos de memoria corta, entonces andamos coqueteando al mundo, andamos coqueteando con nuestros antiguos pecados, andamos coqueteando con nuestra propia concupiscencia en pensamiento y en obra. El orgullo e independencia del creyente en su relación con Dios lo lleva a la ceguera. Y aquí vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dios hablando a la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea tenía dos características. Uno, era una ciudad comercial muy rica económicamente. Era el Wall Street de ese tiempo. Mucho dinero, mucho banco, mucho dinero. Y también era una ciudad donde estaban los mejores hospitales. Entonces, había prosperidad y había salud. Y la iglesia de la Odisea estaba coqueteando con ese tipo de cosas, pensando que su seguridad estaba en la riqueza y estaba en la salud. Por eso les reclama y les dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense qué reproche de parte de Jesús a una iglesia que confiaba más en las riquezas y en su buena salud que en Él. Y más adelante le dice, te invito a que vengas y compres oro y limpies tus ojos con colirio. En ese tiempo, en la Odisea, había colirio que ayudaba mucho a la vista. Pero él está hablando de una vista espiritual. Por lo tanto, mis hermanos, la misericordia del Rey está todos los días disponibles para aquellos que no son salvos y para nosotros los creyentes. Dice el Salmo, dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Vamos a ponernos de pie, por favor, para terminar. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos. Y quisiera pedirte, hermano, amigo que estás con nosotros, que este relato del ciego puede ser encaminado al conocimiento del Evangelio, que conozcas a Jesús como el Rey, como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador de tus pecados. Pero es importante que tú sepas que delante de Dios hay miseria en tu corazón, que eres pecador y que tienes que saberlo y aceptarlo por ti mismo. Esta aceptación te lleva al arrepentimiento y a la necesidad de un Salvador. Si tú no consideras que no eres pecador, pues todavía es peor el asunto, porque estás cegado en su totalidad. Pero si tú consideras que eres pecador, estás consciente plenamente de tu miseria espiritual, en este momento puedes clamar por misericordia al Rey Jesús, al Mesías Salvador. Y dentro de tu corazón y dentro de tu mente, clamar a Cristo
y pedirle perdón en arrepentimiento por tus pecados y creer que Él ya pagó por todos esos pecados en la cruz. Esa creencia y esa confianza en Cristo como único Salvador es lo que te va a dar acceso al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro para tu alma. Pero necesitas hacerlo con fe, mediante escuchar este evangelio que es de esperanza, es de buenas noticias. Y a los creyentes que probablemente estemos viviendo una vida doble, una vida vacía, superficial, alejado de Dios, alejado de sus promesas, y aún pensando que somos ricos, que tenemos todo, la reprensión a la iglesia de la Odisea es para reflexión de todos nosotros. Si estamos pensando, estamos bien delante de Dios, pero estamos coqueteando con el pecado, o estamos en el pecado y no nos hemos querido arrepentir, o estamos siendo negligentes en nuestra vida espiritual. Dios nos pide ahora, como a la iglesia de la Odisea, arrepiéntete y compra de mí oro purificado, compra en mí colirio. Esto es el arrepentimiento para con Dios, para volver a Él y alcanzar misericordia. Cualquiera que sea nuestra condición, tenemos que reflexionarla y dar un paso de acción. Gracias te damos, Señor, en esta tarde o mañana, tarde, porque tu palabra a través del testimonio de Bartimeo nos hace reflexionar sobre la condición del hombre, creyentes y no creyentes, de que alejados de ti nada podemos hacer, Señor. Tener una vida independiente de ti, Señor, en el caso del incrédulo lo lleva al infierno, en caso del creyente lo lleva a la miseria espiritual, Señor. Padre, no queremos eso. Queremos que todo pecador se arrepienta, que le des la fe, le des tu gracia para poder ser salvo y que Él reconozca su miseria delante de ti. Para los creyentes y tu iglesia, Señor, el estar en plena comunión contigo y ser diligentes para añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, para poder tener luz y para ser sensibles al vivir en este mundo tan lleno de confusión, tan lleno de tanta mala información, tan lleno de falsos profetas, de falsos evangelios, para poder discernir claramente entre la mentira, el error y la verdad tuya, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a quitarnos ese pecado que pudiera estar estorbando en nuestra vida para poder ser diligentes y acercarnos a ti, Señor, y tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias porque podemos tener acceso al trono de la gracia para encontrar la misericordia que es todos los días y es infinita para nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes.